Episodio número 3303. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la Santa Palabra de Dios. Y en esta ocasión lo hacemos en la lección número 12. Dios es fiel. La semana pasada estuvo nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez tocando la lección número 11, Morando en la Tierra. Esta semana contamos con los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, quien ya ha enviado varios comentarios. Esperamos, completar la serie de 3 y qué bueno que podemos desarrollar esta importante lección ya acercándonos obviamente al cierre del trimestre. Eso le tocará a nuestro hermano Omar Medina la semana próxima. Elijan hoy, ese es el título. Pero esta semana estaremos abordando, repetimos, la lección 12, Dios es fiel, con el texto a memorizar de Josué capítulo 21 y el versículo 45. No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ahí está lo que dice Josué capítulo 21 y el versículo 45. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición con Omar Medina, además del contacto con su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, a extraer el máximo de tu palabra y que esto se refleje en una bendición para nosotros en primer lugar, para nuestros hermanos en Cristo y también para nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, que todo el que puede interactuar con nosotros sea bendecido por medio de este estudio. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo se cumplió. Esa es la parte que estaremos viendo en breve acerca del domingo. Cuando John F. Kennedy se dirigió a Estados Unidos en su primer discurso como presidente, estamos hablando para el 20 de enero de 1961, su mensaje solo tuvo 1,366 palabras, pero dejó una huella indeleble en la mente de los estadounidenses. Indeleble es como que no se ve, es una forma de decirlo impecable. Mientras animaba a su país a centrarse en sus responsabilidades en lugar de en sus privilegios, dijo, y ahí abrimos la cita, con la conciencia tranquila como única recompensa segura y la historia como juez final de nuestros actos, avancemos para dirigir la tierra que amamos, pidiendo la bendición de Dios y su ayuda, pero sabiendo que su obra aquí en la tierra debe ser también la nuestra. Cerramos entonces las comillas y esto, repetimos, fue lo que dijo John F. Kennedy cuando hizo su discurso el 20 de enero de 1961, cuando tomó el mandato como presidente de los Estados Unidos. Y es sumamente interesante que estas palabras son palabras que más que
exhibir un orgullo personal, es todo lo contrario, es pidiendo la bendición de Dios para que lo que sea que él hiciera de ahí en adelante, junto con la nación, colaborando, obviamente por haberlo electo, dependía en primer lugar de Dios y también de cada uno de ellos. Cuando Josué, el anciano líder del pueblo de Dios, sintió que llegaba el final de su vida, exhortó a los dirigentes de la nación y a los israelitas. Eso fue en Josué capítulo 23 y el capítulo 24. Josué capítulo 23 se centra en el futuro y en cómo adorar exclusivamente a Dios. El capítulo 24 repasa las demostraciones de la fidelidad de Dios en el pasado para motivar a sus oyentes a rendir culto solo a Él. Es una especie de motivación, así como lo hizo John F. Kennedy para el pueblo de Estados Unidos o para la nación de Estados Unidos. Lo mismo entonces hace aquí Josué en un ámbito más amplio a todo el pueblo de Dios en los capítulos 23 y 24, motivándolos y recordando obviamente la fidelidad de Dios. Esta semana estudiaremos el primer discurso de Josué, en el que da una mirada retrospectiva a las victorias de Israel, pero traza al mismo tiempo el camino del éxito para el futuro de la nación. Y dicho esto, pasemos entonces a la parte del domingo titulada Todo se cumplió. De inmediato se nos invita a leer Josué capítulo 21, versículos 43 al 45, y luego también 2 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13, para responder a las preguntas, porque son dos. Primero, ¿qué imagen conceptual presenta Josué capítulo 21 del 43 al 45 acerca de Dios? Y segundo, ¿cómo se aplican estas palabras no solo a la tierra que fue prometida al pueblo de Dios en el pasado, sino también a la realidad de nuestra salvación? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos primero en Josué capítulo 21, los versículos del 43 al 45. De esta manera dijo Jehová a Israel: toda la tierra que había jurado para dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ahí está lo que dice Josué capítulo 21, los versículos del 43 al 45. Ahora veamos lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahí está lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué imagen conceptual presenta Josué capítulo 21 del 43 al 45 acerca de Dios? Y segundo, ¿cómo se aplican estas palabras no solo a la tierra que fue prometida al pueblo de Dios en el pasado, sino también a la realidad de nuestra salvación? Aquí escribí: Josué presenta una imagen vívida de cómo Dios se encarga de dar reposo a su pueblo de sus enemigos y de cumplir sus buenas promesas a su pueblo. Ya en 2 Timoteo 2, del 11 al 13,
el apóstol nos anima a, con una realidad inequívoca de la salvación, a entender que Dios permanece fiel aun cuando somos infieles, ya que Él no puede negarse a sí mismo. Tan real como el pueblo de Israel recibe la tierra prometida, así de real recibimos la salvación, no por méritos propios, sino por el gran sacrificio de Cristo Jesús. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Tantas cosas que hay aquí que realmente lo único que podemos es simplemente dar un pequeño vestigio de lo que Dios ha hecho. Esa parte de cuando dice que Dios no puede negarse a sí mismo siempre me ha impactado porque lo entiendo como que no es algo que nos ganamos. O sea, la salvación sabemos que nadie se la gana, pero aunque lo sabemos en teoría, muchas veces caemos en el error de como querer ayudar a Dios, como querer venir y decir, voy a hacer esto para que Dios me pueda salvar. Aunque no lo digamos, pero lo sentimos. La realidad es que es Dios el que nos salva porque Él no se puede negar a sí mismo, por amor a Él mismo, porque obviamente Él nos ama, pero también Él es fiel a su pacto, a lo que Él ha establecido. Como dice bien la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá, y la paga del pecado es la muerte. Dios no se niega a esa palabra. Por eso viene en carne viva y Él es el que cumple estos requisitos para poder regalarnos la salvación. Como Cristo, entonces, es nuestro sustituto, por eso Él permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. Estos versículos constituyen el clímax del libro y su resumen teológico, además de destacar uno de los temas principales. Número 1, la fidelidad al pacto de Dios, quien cumple sus promesas y sus juramentos. Y número 2, esta breve sección también resume todo el contenido del libro hasta el momento. Josué capítulo 21, el versículo 43, habla del reparto de la tierra y el establecimiento en ella, mientras que Josué capítulo 21, versículo 44, se refiere a las victorias sobre los enemigos y al control obtenido sobre la tierra. Toda esta retrospectiva es contemplada a través del prisma de la fidelidad de Dios. Y esto es lo que hemos venido diciendo. Es por su fidelidad que nosotros somos salvos, por la fidelidad de Él, no la nuestra. No significa que yo pueda hacer y deshacer, porque estaría en ese sentido menospreciando su gran sacrificio. Yo debo de luchar por amor a Él, por condescendencia, por empatía a lo que Él ha hecho, pero en ningún momento porque yo me lo voy a ganar, porque no me lo puedo ganar. O sea, me refiero a la salvación. Es por la fidelidad de Él que recibimos lo que no merecemos. Los israelitas debían recordar siempre que solo podrían reclamar las victorias sobre sus enemigos o la tierra como herencia en virtud de la lealtad de Dios a su palabra. Y eso definitivamente que resume todo lo que se ha dicho hasta ahora. Y así como se resume en estas palabras finales, todavía, ¿verdad? No es el final, pero en lo último que dije, yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien resumen aún mucho mejor de todo lo que se ha dicho acerca de la salvación por gracia. Bienvenido, pastor y profesor. Josué capítulo 21.
Los versículos 43 hasta el 45 dicen: De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron, y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Cuando leemos este pasaje bíblico, notamos que Dios llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida por gracia, por amor a Israel. El pueblo de Israel no se lo merecía. Dios lo hizo porque Él quería guardar su pacto que había jurado a los patriarcas, a los padres de Israel. Esto indica que la salvación de Dios siempre ha sido por gracia. Muchas personas dicen que la salvación en el Antiguo Testamento fue por obra y que la salvación en el Nuevo Testamento es por gracia. No, esto es un gran error. La salvación siempre ha sido por gracia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado su forma de salvar al ser humano. Nosotros somos los que cambiamos. Inclusive nosotros somos los que mal interpretamos la Biblia, y en este caso el Antiguo Testamento. Es cierto que hay muchas leyes y reglamentos en el Antiguo Testamento que Dios pide que se cumplan, pero Dios no pide que se cumplan para salvar. Dios pide que se cumplan por amor a su salvación, por amor a su pacto. De paso, en Deuteronomio, otro capítulo que podemos leer, Deuteronomio, el capítulo 7. Allí nosotros podemos leer desde el versículo 6 que dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y note bien por qué Dios los escoge a ellos. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Estos versículos nos dicen una vez más que la escogencia de Dios para Israel ha sido por gracia. La escogencia de Dios es por gracia. Su salvación es por gracia, por amor a Israel. Lo que indica que Dios siempre nos ha enseñado lo mismo. Esa enseñanza de que Dios salvaba por la ley en el Antiguo Testamento o por las obras en el Antiguo Testamento y ahora solo salva por la gracia en el Nuevo Testamento es contradictoria, es errada. Dios siempre ha salvado igual, por gracia, por amor. Muchísimas gracias, doctor Martín, y la gloria y la honra sean para nuestro Dios por su gracia. Como bien usted señala, en Josué capítulo 21 del 43 al 45, se narra cómo Dios otorgó la tierra prometida por gracia. Nunca está de más repetir la gran verdad de que Dios siempre ha salvado por gracia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, así lo establecen. Me gusta mucho la idea que los requerimientos de Dios siempre son para obedecerlos por amor y no como requisito de la salvación. Es lo mismo que veníamos diciendo, por eso yo le dije que iba a ser un gran resumen este audio, porque realmente es lo que hemos venido diciendo. De ese modo, volvemos a la idea original
de que Dios siempre salva por gracia. Sumamente poderoso lo que dice Deuteronomio 7 sobre la escogencia del pueblo de Israel. No porque era un pueblo especial o numeroso, sino porque Dios lo quiso hacer por amor. Por lo tanto, la gracia, como bien señala aquí el doctor Martí, es la razón por la que Dios, por amor, salva, escoge y bendice. Él les dio toda la tierra. Eso lo dice Josué capítulo 21, versículo 43. Él entregó en sus manos a todos sus enemigos, tal y como lo dice el capítulo 21, versículo 44. Y así como dice también ese mismo capítulo y versículo, como había jurado a sus padres. Todo se cumplió, tal y como lo dice también Josué capítulo 21 y el versículo 45. Así que no hay dudas que Dios definitivamente fue el que les regaló la tierra, fue el que entregó a sus enemigos, fue el que cumplió lo que había jurado a sus padres. Todo, prácticamente todo se cumplió. El uso repetido de la palabra kol o todo 6 veces en los 3 versículos enfatiza una vez más la realidad de que la tierra era el don de Dios y de que Israel no podía atribuirse el mérito de haberla recibido. Dios juró darles la tierra y fue Él quien entregó en sus manos a todos sus enemigos. Todo el éxito de Israel había de atribuirse únicamente a la iniciativa divina y a la fidelidad de Dios. Lo mismo ocurre con nuestra salvación, tal y como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia han sido salvos por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De hecho, Pablo también escribió lo siguiente haciendo hincapié de la fidelidad de Dios en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, los versículos 11 al 13. Es palabra fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Ahí está lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, del 11 al 13. Se hace entonces la pregunta final. Y para ello se nos invita a leer 1 de Corintios 10, 13 y 2 de Corintios 1 del 18 al 20. La pregunta es, ¿de qué manera la fidelidad de Dios nos da la seguridad de que ninguna de sus promesas acerca del futuro fallará? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y primero leemos 1 de Corintios capítulo 10 y el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Ahí está lo que dice 1 de Corintios 10, 13. Ahora veamos 2 de Corintios 1, del 18 al 20. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahí está
lo que dice 2 Corintios 1, del 18 al 20. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿de qué manera la fidelidad de Dios nos da la seguridad de que ninguna de sus promesas acerca del futuro fallará? Aquí escribí: la Biblia establece que Dios no os dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. En segundo lugar, hace un énfasis en que las promesas son siempre seguras en Dios y por lo tanto, un verdadero cristiano no debe dudar de la fidelidad de Dios, ya que en Jesucristo no hay un sí y no, sino un sí en Él para la gloria de Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que todo se cumplió tal y como Dios lo había dicho. En Josué capítulo 21, el versículo 43 al 45, se hace un resumen de las bendiciones que ellos habían recibido, especialmente lo que tiene que ver con la tierra prometida y esas promesas de paz, de prosperidad, de habitar una tierra que fluye leche y miel. Y definitivamente que Dios demuestra que siempre ha sido por gracia. Eso también lo recordó el pastor Martí, que no hay forma de que ni el pueblo de Israel se jacte de que había obrado para recibir las promesas, ni tampoco nosotros, porque siempre la salvación, la bendición, ha venido por gracia, por amor a nuestro Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para aplicar todo esto que hemos aprendido y también a recordar siempre que es por tu gracia, que nuestra salvación únicamente se debe a ti y que cuando te obedecemos es simplemente una respuesta positiva a lo mucho que tú has hecho por nosotros. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 15 de diciembre. Una señal de preocupación. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 12. Dios es fiel, con el texto a memorizar de Josué capítulo 21 y el versículo 45. No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué capítulo 21 y el versículo 45. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Es vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también se pueden comunicar con su servidor de la misma manera vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.